Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo programa de Es Ciudad, en el cual hablaremos de un sector que nos afecta a todos, del que todos disfrutamos y en el que todos participamos, un sector de la hostelería y el turismo, en el cual están incluidos en la hostelería nuestras terrazas, nuestros bares, nuestros restaurantes, que son una gran herramienta, y también por el turismo, por otro lado, cuál es la oferta que existe y cómo podemos mejorarlo. Hoy nos encontramos con el representante de la Asociación de Hostelería y Turismo de OTEA Oviedo, con David González, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y también nos encontramos con Luis Zaragoza, un concejal de Ciudadanos de Oviedo. Bienvenido, a ti también. Gracias, un placer estar aquí. Los últimos datos que nos encontramos a día de hoy no son los mejores que podríamos tener en Oviedo, reflejan un descenso de casi el 7% en comparación con el año pasado. Por otro lado, también nos encontramos con que hay un ascenso notable, también de un 3%, son unas cifras macro, pero en general en Oviedo no ha sido así. ¿Cuál es el sentir en general? ¿Los hosteleros notáis este cambio, aunque sean unas cifras macro? Bueno, teniendo en cuenta que por un lado hay un factor que nos afecta muchísimo, que es el factor meteorológico, sí que es cierto que últimamente Oviedo carece de contenidos que hagan de Oviedo una ciudad atractiva tanto para el turista como para la propia gente de la ciudad. Entonces es indiscutible que una ciudad, es decir, el modelo está cambiando, es decir, la gente necesita cosas que hacer para salir de casa, necesita excusas y bueno, pues sí que es cierto que hubo un tiempo en el que Oviedo había dejado de ser esa ciudad dormitorio donde la gente venía para después moverse por Asturias y bueno, pues los datos son los que nos dicen de que volvemos un poco a esa tendencia, es decir, vuelvo a decir, si bien es cierto que nos ha afectado mucho el tiempo, sobre todo este año, sí que llevamos tiempo diciendo que lógicamente nos falta contenido, nos falta hacer de Oviedo una ciudad atractiva y nos falta que la gente quiera venir a vernos y que la propia gente de la ciudad o de Asturias salga de casa, consuma nuestros negocios, etcétera, etcétera. Es discutible. Luis, desde tu punto de vista, desde la Administración, ¿se nota también este descenso? Bueno, en general. Sí, se nota, claro, desde el Ayuntamiento, obviamente no se puede influir en los fenómenos meteorológicos, pero sí que la política que haga el Ayuntamiento puede fomentar o puede perjudicar el desarrollo tanto de la hostelería como del turismo. Aquí lo que vemos es un gobierno, como esos tres potros que cada uno va tirando en una dirección y al final el carro no se mueve. Falta un proyecto claro de turismo para la ciudad, faltan unas políticas, un apostar de verdad por este sector. Y lo que tenemos es que no solo no se va generando unas nuevas iniciativas, sino que los motores del turismo que tenía esta ciudad se están dañando, se están deteriorando, con lo cual el resultado es ese descenso y sobre todo una percepción de parálisis, de que la ciudad se está apagando. Hilando con esto, además, podríamos decir, ¿se promociona lo suficiente esta ciudad, no solo con ferias pues en el exterior, ¿no? En general? ¿Esa promoción se está dejando de lado? ¿Es suficiente? ¿Qué opináis? Bueno, es que por continuar con lo mismo, a mí me parece evidente que desde luego que no. Lo primero hay que tener un modelo de ciudad que uno quiere y un plan de turismo, cosa que esta ciudad carece totalmente. Este ayuntamiento no tiene un plan que seguir. Entonces, a partir de ese modelo, ¿cuál es el turismo que quiere atraer o que pueda atraer Oviedo? O sea, hay determinado tipo de turismo que es evidente que no encaja con esta ciudad. Aquí no vamos a generar el venidor del norte, eso es evidente. Pero, por otra parte, claro que puede tener una gran potencia esta ciudad en el sector para atraer circuitos culturales. Ya no vamos a hablar lo que era el motor de la ópera, lo que era la zarzuela, que la zarzuela es que cada vez la van deteriorando más, es que van recortando funciones, recortando obras. Ese motor cultural que es esta ciudad, la música, se fue atacando por distintos frentes, se fueron eliminando los premios líricos. Los premios Princesa, que tienen una resonancia increíble, son otro motor turístico.
pues también se ha estado atacando desde el propio ayuntamiento lo que son los premios Princesa. Y luego, pues, ¿qué pasa? Que esta ciudad podría optar a traer grandes congresos de todo tipo. Y todo este tipo de modelo de congresos y de cultura pues se ha ido apagando y se ha ido incluso atacando, con lo cual el resultado nunca puede ser bueno. A ver, nuestra opinión es, nosotros nos dedicamos al mundo de la empresa y si bien es cierto que cuando montamos un negocio una de las primeras cosas que hacemos es un plan estratégico y que en un negocio, por ejemplo, las personas están por detrás de la propia organización, esto es un poco lo mismo, es decir, nosotros pensamos que esa especie de pacto que los ciudadanos, las empresas exigimos a los políticos pasa sobre todo por respetar ese plan estratégico y por entenderse, es decir, Oviedo es lo que es, todo el mundo, hables con quien hables, sabe lo que Oviedo puede vender, estoy de acuerdo con él, que por ejemplo pues aquí tenemos el Prerrománico, tenemos la Fundación, tenemos los premios Príncipe de Asturias, tenemos una gastronomía estupenda, tenemos el Naranco, tenemos un montón de recursos que los tenemos desaprovechados y lo que necesitamos y lo que exigimos del sector es que nos pongamos de acuerdo y que hagamos un plan estratégico que se respete y por el que todos luchemos, es decir, nosotros acaba de suceder ahora, por ejemplo, con el tema de los vuelos, que cuando hay una colaboración público-privada o cuando hay un interés porque hay un entendimiento entre las dos partes, las cosas funcionan. Hay una cosa, es una realidad, es decir, nadie puede saber de todo. Nosotros somos los que sabemos del sector, de cómo funciona el sector del alojamiento, el turista, el tema de la gastronomía. Entonces, bueno, pues lo que entendemos es que cuando alguien tiene la obligación de gobernar, lo que debe de hacer es ponerse en contacto con el sector para preguntarle qué necesite para trabajar juntos, que es lo que llevamos exigiendo a todos los partidos políticos que han pasado por el ayuntamiento para decirles, oye, pero ¿qué problema hay por qué nos entendamos? Pero claro, lógicamente para que esto suceda, pues tenemos que dejar a un lado las partes ideológicas, las partes más extremistas, es decir, tenemos que irnos a la realidad de las cosas, es decir, oye, luego después seguramente cada partido político gobierne pues tendrá sus particularidades y tendrá su estrategia, que es muy respetable y por eso la gente les vota o les deja de votar, pero hay cosas que son como de sentido común, es decir, pues acaba de pasar, por ejemplo, hace poco con el tema de la Semana Santa, es decir, que tendrá que ver una cosa con la otra, es decir, la Semana Santa es indiscutible que para el sector turístico, aquí y en cualquier lado, es fundamental, por lo tanto, no cuidarla y no hacer una política que cuide esos momentos en los que el turismo viene, pues no tiene, es un sinsentido, por lo tanto, nuestra posición es que necesitamos más estrategia, necesitamos planteamientos serios, necesitamos ser un poco largoplacistas. Estoy de acuerdo también con Luis, que creo que el modelo de ciudad también necesitamos que se defina. Es decir, todo el mundo tiene la percepción de Gijón como una ciudad más moderna, más de conciertos, más de juventud, y Oviedo una ciudad más clásica. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, es decir, creo que Oviedo puede tener y debería de tener oferta tanto para un público más clásico, más cultural, más de pues a lo mejor no de gente mayor, pero bueno, quiero decir que esa gente que busca más cultura, que busca más ópera, que busca más zarzuela, y luego, ¿por qué no puede haber una oferta en Oviedo? Que tal, lógicamente, sí que es cierto que Oviedo necesita más infraestructura, es decir, tenemos un problema serio para hacer cosas, es decir, estamos con la eterna pelea de si la catedral, de que si San Lázaro, de que si la Plaza de Toros. Hace falta voluntad política para hacer cosas que traigan cosas y que dinamicen la ciudad, sin duda alguna. Hace falta voluntad política y también esta colaboración de la que hablabas y de hecho, claro, por ser muchas veces complicada, por ejemplo, con el tema de las terrazas, ahora que puede comenzar el buen tiempo más o menos, ¿cómo afecta estos temas como por ejemplo sería el tema de las terrazas, la ordenanza de las terrazas? Es indiscutible y esto hablamos todavía antes de empezar el programa con Luis y decíamos, muchas veces lo que hace falta es valentía. Es decir, hace falta valentía y nosotros exigimos a los políticos que reconozcan los errores que cometen y además creo que la ciudadanía lo agradece. Entonces, cuando una cosa está mal hecha y todo el mundo la ve, lo que hace falta es afrontar el problema. Es decir, y afrontar el problema además que no hablamos de volver a la situación anterior, que no estamos de acuerdo con ella. Es decir, entendemos que Oviedo tiene que ser una ciudad accesible, hasta ahí podríamos llegar, pero sí que creemos que si se hubieran buscado, si hubiera habido un interés de colaboración, si hubiéramos podido llegar a fórmulas que hubieran garantizado la accesibilidad en las terrazas y que hubiera sido bueno para todos. La norma que se hizo fue, para mí, producto de un enconamiento que hizo que no saliera adelante. Y luego hay otra cosa que es una realidad y yo creo que deberíamos de
y además hay que decirlo también claro, es decir, creo que tenemos un serio problema con las asociaciones de vecinos y con la politización de las asociaciones de vecinos. Es decir, a mí me gustaría que cuando llegáramos a acuerdos todos, incluidos los vecinos, lo hiciéramos sabiendo cuál es la representatividad que tienen esas asociaciones de vecinos, por ejemplo. Es decir, yo lo digo por mí en el Cristo, pero sé que pasa en muchos más sitios en Oviedo, donde la gente realmente es usuaria de los negocios de hostelería y no está del todo de acuerdo con lo que muchas veces se publica sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es enfrentarse a eso y decir, vamos a ver, ¿cómo conseguimos entre todos que haya un sector del ocio que funcione, que no moleste, que sea accesible? Y que la gente, que al final, es decir, en esto hay un cierto cinismo porque todo el mundo utiliza los bares, pero luego parece que queda, es decir, parece que somos el sector maldito también o los apestados de cualquier sociedad porque generamos ruido, porque tal. Eso no es cierto, es decir, como en todos los sitios y como en todos los sectores puede haber gente que cree problemas y somos los primeros preocupados por que esa gente no esté en nuestro sector, pero no podemos generalizar y lo que tiene que haber es un interés de entendimiento entre todos los agentes sociales, vecinos, políticos, el tema de la accesibilidad, por supuesto, que tiene que ser accesibles, pero colaborando con nosotros. Es decir, al final son muchos los puestos de trabajo que nos jugamos y ha sido muy serio el problema que se han generado con las terrazas en Oviedo, que además ni es más accesible, ni es más bonita, ni nada que se pueda parecer. Las pruebas las tenemos a la vista de todos, está claro. La Asociación OTEA se ha quejado también al Ayuntamiento de, por ejemplo, temas como actuaciones de la promoción de menús gastronómicos, de fechas señaladas como Carnaval, Semana Santa. Muchas veces la oposición compartís estas visiones, no las compartís, porque como hay quejas también que hay desde otros lados que igual no se puede hacer lo que vosotros queréis, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que estaba poniendo, David, el acento en algo que es importantísimo. Una ciudad es un campo de convivencia y los problemas que surgen hay que atajarlos, en primer lugar, desde el diálogo y buscando el consenso, buscando el entendimiento. Lo que a nosotros nos resulta muy preocupante es que este gobierno municipal esté, vamos a decir, enemistado con la mayoría de las instituciones con las que se relaciona. Ponía antes el ejemplo de la Semana Santa. Bien, pues vemos cómo son las relaciones entre la Iglesia y el Ayuntamiento. Se han ido deteriorando hasta el punto que están rotas. Ni siquiera ya los actos que se hacían conjuntos pues, han ido desapareciendo. Las relaciones con las asociaciones en este caso de hostelería, pues bueno, ya no quiero meter a David en el compromiso, simplemente hay que leer la prensa para ver que esas relaciones no son buenas. Recientemente fue la presentación de los bocados del cofrade y pues, el concejal del ramo pues no consideró, por problemas de agenda o por lo que sea, asistir a ese tipo a esa presentación. Vemos que las relaciones son malas y con una mala relación entre las instituciones o entre las partes interesadas es imposible solucionar los problemas, porque la mayoría de los problemas tienen que surgir del entendimiento, no pueden surgir de la simple imposición de una de las partes. Entonces, con el problema de las terrazas, yo creo que ocurre lo mismo. La ordenanza de las terrazas nos parece que hay que retocarla, que se puede mejorar, y el problema también surge cuando uno intenta hacer una ordenanza que sea de aplicación estricta en todos los espacios o en toda la ciudad, cuando la propia ciudad tiene espacios diferenciados y quizás habría que adaptar también la ordenanza a esas singularidades de las zonas. Entonces el problema pasa que si no hay una buena relación con los agentes sociales, si no hay una buena relación con la Iglesia, si no hay una buena relación con las instituciones, es muy difícil el caso que está ocurriendo ahora entre el gobierno municipal y el Real Oviedo es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo. Yo no voy a tomar parte sobre si uno tiene razón ahora con los problemas de seguridad, problemas de las obras, pero lo que demuestra
es que las relaciones entre el Real Oviedo y el Ayuntamiento son malas. Y lo preocupante para nuestro grupo municipal es, vamos a ver, ¿con quién se lleva bien esta gente? Porque aparte de con sus fieles y con sus asociaciones afines. Así no hay forma de solucionar los problemas con esas malas relaciones y con esa falta de entendimiento. Exactamente, entre también los problemas que pueden existir en estos mundos, hablando así específicamente, ¿cómo se abordaría el tema del botellón, por ejemplo? ¿Qué problema es? A ver, el tema del botellón para nosotros es un tema, primero, como se comenta siempre, es decir, por supuestísimo que es un tema cultural, es un tema de educación, es decir, lógicamente habría que empezar ya desde el colegio seguramente a educar, habría que hacer campañas, es decir, creo que hay una parte que es preventiva y hay una parte que es correctiva, sin duda alguna. Lo que no puede ser, nosotros, lo que nos parece que a veces es un poco paradójico, es que no se actúe cuando se ve que está sucediendo algo así. Es decir, en su día lo comentamos, es decir, yo no voy a entrar en si la solución es multar a los padres o no es multar a los padres. Yo a veces, y nos pasan muchas cosas, creo que caemos un poco en el cuñadismo, que es hablar de lo que no sabemos. Yo entiendo que quien lo tiene que decidir es la gente que sabe de ello. Lo que está claro es que tenemos un problema serio, es un problema serio que a nosotros nos afecta como negocio, sin duda alguna, porque lógicamente nosotros tenemos negocios de hostelería. Estamos muy preocupados en el sector también con el tema del consumo de alcohol a menores. Nosotros puede haber contadas excepciones que nosotros, vuelvo a decir lo mismo antes, los echaríamos de la asociación, es decir, no sabemos quiénes son, pero no estamos en esa pelea de vender alcohol a menores. Yo creo que hay que por un lado educar, hay que por otro lado corregir y hay que plantear a los expertos que sean ellos los que digan cómo se tiene que abordar el problema del botellón, que por supuesto está ahí y que de cara al turismo, de cara a la percepción que se tiene en la ciudad, de cara a la seguridad y de cara a todo eso, pues genera un problema serio, ya no solo al sector, vuelvo a decir, creo que es un problema de ciudad. Bueno, desde el punto de vista municipal no podemos olvidar que hay un plan municipal contra la drogadicción que incluye precisamente la lucha contra el alcohol sobre todo ese consumo temprano. Y claro, dentro de ese plan municipal donde se reúnen todos los tanto organismos oficiales como entidades privadas que colaboran en esta lucha, pues no sé qué les parecerá que la mayor apuesta turística de este ayuntamiento pues sea promover la fiesta de la cerveza. En fin, me parece absolutamente contradictorio. Creo que desde el ayuntamiento se han ido enviando mensajes que son negativos para la lucha contra el botellón o para la lucha contra el alcohol. Se han ido enviando desde determinados concejales incluso mensajes de que, bueno, que esto lo del botellón es algo que está muy bien, que es de gente joven y que es algo natural. Y claro, enviar esos mensajes desde el propio ayuntamiento nos parece muy grave. La conclusión es que no solo no se lucha contra ese consumo de alcohol tan temprano, sino que en cierta manera incluso se fomenta. Y muchas veces lo que nos encontramos luego es permisividad, se convocan a veces esos, ya no el botellón ordinario, sino el extraordinario, el macrobotellón, y hay una permisividad, porque hay mucha tolerancia en general en el país, ya no vamos a hablar en términos municipales, hay mucha tolerancia con el consumo de alcohol, se ve como una parte casi ineludible de lo que es la oferta de ocio y es, a nuestro juicio, es muy grave. A mí personalmente me parece ofensivo cuando hay determinados... En esto, por ejemplo, la hostelería, aquí le vamos a hacer un reproche en la parte que le pueda tocar a la hostelería, cuando yo veo estas fiestas de barra libre o estos sitios de entrada con consumición de alcohol, esto genera, sobre todo en la gente joven, una idea de que hay un gasto y hay que amortizar el gasto a través del alcohol. Entonces, yo creo que hay que eliminar de la oferta de ocio, no en sí el alcohol, porque, bien, como se puede decir, un consumo responsable, bien, vale, pero lo que sí creo que habría que eliminar de la oferta de
del ocio es esas fiestas barra libre, una entrada barra libre, o esas fiestas ahora ya tradicionalmente... Hacía tiempo que no veo algunas, sobre todo porque además el propio sector continuamente, cada vez que hacemos eventos o cada vez incluso que programamos eventos, estamos siempre avisando y siempre comunicando que eso es fomento del consumo de alcohol. Claro. Por lo tanto, sí que creo que, primero, hay una cosa que es indiscutible y desde aquí también es un tema que hay que hablar, es decir, el tema del ocio nocturno está muerto, cosa que es preocupante. Deberíamos también, es decir, ahí en el anterior programa que hablasteis del Oviedo antiguo, es decir, creo que necesitamos volver a tener ocio nocturno de calidad, es decir, necesitamos volver a darle vida a Oviedo también por la noche. Eso no quiere decir botellones, eso no quiere decir jaleos, es decir, hablo del ocio nocturno de calidad, que creo que se está perdiendo y que hoy en día, pues si quieres tomarte una copa, pues hay poco para elegir, es decir, porque hay poco. Pero bueno, yo creo que esos tiempos de la barra libre, el 3x1, yo creo que eso se hace hacía tiempo que se... Sobre todo porque además eso se hacía sobre todo más con gente joven y ese público se ha quitado precisamente por eso, porque somos conscientes de que no podemos fomentar el consumo de alcohol y porque la sociedad está muy sensibilizada con esos temas y las redes sociales han hecho también por eso tengo que matizar que precisamente por eso hablaba de ámbito extramunicipal, hablaba en general, ¿no? Ahora llega el verano y lo que se ve son las fiestas tradicionales de verano, alcohol, entradas de barra libre y demás en otros lugares más que... Y lógicamente la responsabilidad se la achaco a la hostelería en general, no por supuesto ni a la Asociación de Hostelería de Asturias ni de Oviedo, sino a la hostelería que yo veo legítimo, el empresario donde hay negocio intenta hacer negocio, ¿no? Pero sí que ahora van a llegar las fiestas de verano que además se ve en porque eso tiene una gran resonancia en las televisiones, porque incluso pues se afea un poco a España como país de atracción de este tipo de turismo, donde vienen pues los jóvenes europeos a desmadrar, al alcohol, y eso genera esa idea de que el ocio es alcohol, iba por ahí, no me refería obviamente al plan de, yo no creo que quede pero es que ninguna además, discoteca de aquellas de entrada con consumición, que creo que ya no hay aquí. Desde OTEA continuamente, y reconozco que yo viví la otra época y estoy viendo esta, y hay una tendencia a la calidad, y esa calidad pasa también porque precisamente, sobre todo quizás por el fomento de las redes sociales, es decir, nadie se juega el tipo es decir, nadie quiere ver a críos en su bar bebiendo, por supuestísimo, somos los primeros que... Pero pasa con la accesibilidad también, cuando hablamos. Yo cuando alguna vez hablamos de accesibilidad, yo en mi bar, que porque no me pillo, pues es muy pequeño y no tengo tal, y sin embargo tengo gente con silla de ruedas que va y el sentido común nos da, le abrimos la puerta, es decir, nadie quiere, cuando llega un crío a tu bar y te pide algo, pues lógicamente o le pides el carné o directamente ni se lo pides y no se lo das. A lo mejor incluso ya no le pides ni el carné por 18 años, mira, es que no me gusta que tú, que parece que eres muy jovencito, estés en mi bar bebiendo. O por ejemplo, pues no sé, o alguna vez que me han llegado a mi bar y me han dicho, oye, podemos jugar nos das un calimocho y podemos jugar a eso. Sí. Es decir, todo eso es una cuestión cultural. Al final volvemos al principio, que es cuál es el modelo de ocio que queremos para la ciudad. Y está claro que ni la hostelería de Oviedo ni nadie en el ayuntamiento debería querer ese modelo, ni el modelo de Ibiza, ni que tampoco podremos acceder a ello, ni tampoco ese modelo de... Sin ojo, olvidar que también la gente joven, que a lo mejor también el problema también por ahí, es decir, la gente de 14, 15 años tiene derecho a salir, y tiene derecho a pasárselo bien. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es plantearse cuál es el modelo de ocio que les tenemos que ofrecer a nuestros jóvenes. Claro, que a lo mejor nadie se ha parado a pensar eso. Desde el punto de vista del empresario, lógicamente, cuando vea negocio, será cuando emprenda. Pero a lo mejor alguien tiene que plantearse o preguntar a los jóvenes qué es el modelo de ocio que os quieren, dónde quieren salir, qué es lo que quieren hacer cuando salgan, y no creo que eso pase por beber alcohol. Pero nadie puede plantear a estas alturas el pedir que los jóvenes se queden en casa. O sea, eso sí que va contra la propia naturaleza. Pero el otro día hablábamos precisamente, cuando hablábamos en otro programa con un joven deportista del mundo del fútbol americano, y bueno, pues parte de la cultura o de la educación que hay que emplear contra
el alcoholismo va por la vía del deporte. Y eso también nos lleva, y lo podemos enlazar, a esta ciudad puede aprovechar el turismo de deporte, el turismo de los eventos deportivos. Claro, para eso también se necesitan instalaciones. Para eso hablábamos el otro día de convertir el Asturcón en un centro de deporte que fuese también un motor turístico. La vía del deporte para luchar contra el alcohol, pues me parece mucho más eficaz que la mayoría de las medidas, aunque todas suman y todas son buenas para luchar contra ello. Es un problema de modelo, un problema de modelo de ciudad, y para ese modelo tampoco ninguno de los que podamos estar ahora mismo en política podemos sacar nuestra varita y decir, no, es que para buscar ese modelo hay que hablar, hay que entenderse con todos los agentes que intervienen. Claro. Pues por desgracia ya estamos acabando nuestro tiempo, ya tenemos que despedirnos, así que les damos muchísimas gracias por haber visto nuestro programa y les animamos además a todos que sigan disfrutando de nuestros bares, de nuestras terrazas, de nuestros restaurantes, y les invitamos a que también animen a todo el mundo a que vengan a ver la cantidad de cosas que podemos hacer en Oviedo y nuestra maravilla como ciudad en general. Así que muchísimas gracias, vengan al próximo programa y seguiremos hablando y tratando todos los temas que pueden ayudarnos a mejorar como ciudad. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y hasta aquí nos despedimos.